comienza Cades Radio. Donde la verdad es revelada. Cuenta la palabra que el fariseo Saulo de Tarso se dirigía camino a Damasco, a fin de hallar algunos hombres o mujeres seguidores de Jesús para poder llevarlos presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la presencia le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué dijo Jesús que Pablo le estaba persiguiendo, cuando en realidad éste perseguía a discípulos de Jesús? Pablo estaba capturando y matando personas pertenecientes a Jesús, quienes formaban parte de su cuerpo. La Iglesia verdadera, el cuerpo de Jesús, es uno de los grandes misterios que debemos entender para poder valorar el alcance que tiene ésta en el plan de Dios. Todo neófito o recién convertido al cristiano ha de tener claro que cuando hablamos de la Iglesia, no nos estamos refiriendo en esta ocasión a ninguna construcción física, ningún templo o lugar de culto, los cuales, sin lugar a dudas, juegan un papel muy importante en la enseñanza y divulgación de la palabra. Antes de valorar por qué la Iglesia es llamada el cuerpo de Cristo Jesús, debemos repasar ciertas bases del Evangelio de Salvación para llegar a concluir en el tema que hoy vamos a tratar. El Evangelio no ha sido creado solo para ser entendido por eruditos o privilegiados en teología. El Evangelio de Dios, el plan de salvación, no es algo de difícil entendimiento, sino que el hombre lo ha hecho complicado. Apologética, hermenéutica, exégesis y cuántas ramas de estudio más existen en torno a la palabra. Sin duda, ayudan al entendimiento de esta. Pero si Dios buscase la salvación por un conocimiento exhaustivo, más allá de la propia palabra, la mayoría de cristianos que han habido en la historia de este mundo no se hubiesen salvado por falta de ese exceso de conocimiento. Esta es precisamente nuestra labor: presentar el Evangelio lo más sencillo de entender y fiel posible, conforme a las Escrituras, no usando el conocimiento humano, sino la revelación de Dios, tal como se concibió originalmente. El Evangelio se sostiene sobre tres pilares muy sencillos de entender, gracias al profesor más apreciado que nos ha dado Dios: el Espíritu Santo, el ayudador, en el nombre de Jesús. Estos tres pilares son la justicia, la verdad y el amor.
Recuérdalo bien, porque esta es la esencia misma de Dios, según leemos en la palabra: justicia, verdad y amor. Y así lo encontramos en infinidad de versículos de principio a fin en la Biblia. Dios marcó al hombre los límites de estos tres pilares mediante leyes para que supiésemos cuándo estamos fuera de su voluntad. Si queremos conocer a nuestro enemigo, lo que es contrario a la voluntad de nuestro Creador, y saber qué es lo que nos condena, solo tenemos que ver el lado opuesto de estos tres pilares de nuestra fe. Hablamos de la injusticia, lo opuesto a la justicia, la mentira, lo contrario a la verdad, y la maldad como elemento opuesto al amor. En un instante, y sin necesidad de tantos estudios complicados, le estamos poniendo cara y nombre a nuestro enemigo. Este es el Evangelio puro y sencillo. La Biblia nos muestra a través de sus páginas los resultados de participar tanto de la voluntad de Dios como el actuar en desobediencia contra ésta, gracias a las experiencias descritas en la vida de las personas que en la palabra se menciona. Puede que muchos oyentes se molesten al escuchar las siguientes palabras, pero es necesario mencionar que hay muchas iglesias físicas y cristianos que se dedican exclusivamente a hablar de las virtudes de Dios. Toda iglesia que no hable del mal, que no muestre cómo opera nuestro enemigo y no describa quién es ese enemigo, sin duda, tal iglesia está prestando un servicio estéril. Pues es contra ese mal, nos guste o no nos guste hablar de él, nuestra lucha diaria. Un mal potenciado por entidades inteligentes, con poder para seducir y engañar a todo ser humano que no conozca de sus maquinaciones y de su forma de operar. Leemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ante tal lucha, y por si fuera poco el entendimiento que Dios Padre nos dio, Él envió como modelo humano a seguir a su propio Hijo, Jesús, el cual nos marca el camino a seguir como cristianos verdaderos en todos los aspectos. Ejemplo de misericordia, de mansedumbre, de pureza, de obediencia, de verdad y de amor incondicional. Como siempre recalco en cada programa, el Evangelio no es religión, no es una creencia más a seguir entre tantas. Tampoco son leyes caprichosas impuestas por nuestro Creador para ser cumplidas. Ni Dios busca en nosotros una adoración ciega y forzosa a un ser desconocido, sino que busca tener una relación viva de amor verdadero entre hijos e hijas con su Padre Creador. Si no se ama a Dios más que a cualquier persona que tú ames, recuerda que es imposible tener fe genuina. Todo lo que tienes es gracias a Él y no gracias a ti. El Evangelio trae el bien para quien participa del bien, y recordemos una vez más que ese bien es la justicia, la verdad y el amor, los tres pilares del reino de Dios. Como decíamos, Dios muestra el camino a seguir
y también aporta la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Pero el resto depende de nosotros. Esta vida es donde se nos prueba. Y lo que Dios busca en ti y en mí es llegar a tener un corazón limpio, libre de todo mal, la llamada santidad. Porque el mal no puede morar de ninguna manera en el reino santo de Dios. Así, la mayoría de cristianos viven hoy en día sin buscar la santidad, confiados en sí mismos y estancados en la fe, dejando que tanto el bien como el mal habiten en ellos. Leemos en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 14 al 16. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El término en griego emeo se traduce literalmente como vomitar. Dios es claro y no se presta a interpretaciones humanas. Cuando estás dentro de un cuerpo y te vomitan, eres expulsado de él. En este caso, Jesús habla de su cuerpo, de personas que ya lo aceptaron como su Señor, pertenecientes a la Iglesia, y menciona que los que participan del bien y del mal serán echados fuera de él por no buscar la santidad. No se nos habla de la gente mundana, no lo olvides. Ser miembro de una iglesia no te hace en sí ser discípulo genuino de Jesús. Considera esto que te digo. Quien busca la santidad permanece en la senda de Dios, y aunque sabemos que absolutamente nadie alcanzará la total santificación, Dios mira la voluntad que ponemos tú y yo día a día de apartarnos del pecado y buscar dicha santidad de todo corazón, y el deseo de agradar a Dios como Padre nuestro que es. Gloria a Dios. Si creases tú un reino, ¿dejarías entrar a alguien que supieses que, a la mínima ocasión, te va a traer problemas? Para todos aquellos que creen en la mentira de que la salvación no se pierde de ninguna manera, quizá no hayan pensado nunca que millones de ángeles, encabezados por Satanás, que el Señor lo reprenda, estando dentro del reino de Dios, fueron echados de él. Así que piensa si tú eres más especial, si ni siquiera has entrado en el reino. Encontramos esa simbología plasmada en el Antiguo Testamento, donde se nos describe al Arca de la Alianza como representación de Dios mismo. Nadie, excepto el sumo sacerdote, podía entrar en su presencia, pero debía purificarse previamente, y todo aquel que tocase la pureza de Dios, el arca misma, caía muerto por tener pecados, como todo humano. Este es el ejemplo de que sin santidad es imposible entrar a la presencia de Dios. Jesús abrió el camino directo hacia Dios Padre a todo aquel que en Él cree. Pero haber aceptado a Jesús es solo el principio de ese camino. Nuestro destino es Cades, la santidad, si es que permanecemos en Jesús. Recordemos este pasaje bien conocido por todo cristiano. Leemos en Juan capítulo 14, versículos del 6 al 8. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es necesario recordar una y otra vez que Jesús, el Verbo, la palabra de Dios, es también literalmente la verdad. Un verdadero creyente debe obligatoriamente participar de la comunión con las tres personas de la Santísima Trinidad. Leemos en Juan, capítulo 4, versículos del 23 al 25. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vemos como en toda oración eficaz intervienen las tres personas de la Trinidad. Se adora a Dios Padre mediante el Espíritu y la verdad. En otras palabras, mediante el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, la verdad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es el misterio de la Iglesia verdadera? ¿Por qué Jesús dice que la Iglesia es su cuerpo? Leemos en Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El cristiano verdadero no vive con Cristo Jesús, muy cerca de Él. Todo cristiano verdadero vive en Cristo Jesús, forma parte de Él en espíritu, y una y otra vez leemos en la Biblia la advertencia de permanecer en Cristo Jesús, y nunca se nos dice con Cristo Jesús, y así tal cual se traduce del texto griego. Si vivimos en Cristo Jesús, formamos parte de su ser. Si permanecemos en Él, en santidad, perseverando hasta el final. Y tal como Él venció a la muerte, así ocurrirá con nosotros gracias a compartir el poder de su sangre, derramada de forma inocente y pura. Jesús es la verdad misma. La Iglesia es el cuerpo de la verdad. Si estamos en Cristo Jesús, vivimos en la verdad, apartados de toda mentira, y somos llamados a llevar la única verdad existente a todo el mundo, la palabra de Dios. Ese es el gran misterio. Quienes formamos la Iglesia en Cristo Jesús somos mensajeros de la verdad. Quien no lleva la verdad al mundo no vive en la verdad. Aunque trate de engañarse a sí mismo y al prójimo, esta persona va contra Dios, porque no pertenece ni tiene a Jesús, porque en la verdad, como hemos dicho, no puede habitar ni mentira, ni injusticia, ni maldad alguna. Con la santificación buscamos permanecer en la verdad, en Jesús mismo, para que habite en nosotros y nosotros en Él. Y como también está escrito, quien tiene al Hijo, también tiene al Padre, que es justicia y amor. Tenemos el grandísimo privilegio de participar de la esencia de Dios y de sus beneficios. Siempre recuerda bien que permanezcamos en la justicia, la verdad y el amor de Dios, conforme a su voluntad. La eterna lucha, el bien y el mal, es la esencia del Evangelio.
dos caminos a elegir con una sola elección. En el reino de Dios no hay cabida al mal. Solo se permitirá la entrada a aquellos que busquen la santidad en esta vida, que confiesen el mal que llevan dentro y acepten a la verdad, a Jesús como su Señor. Porque todo cuerpo es dirigido por una mente y la cabeza que dirige la Iglesia es Jesús. Nadie más puede dirigir la Iglesia verdadera, ni María la que fue virgen, ni ningún santo, ni ningún papa. Solo el Cordero de Dios, que dio su sangre y que vive en nuestros corazones y reina por encima de todo lo conocido, por los siglos de los siglos. Quiero terminar este programa recordando lo que está anunciado que va a ocurrir, referente a la Iglesia en estos últimos tiempos. El último gran engaño que Satanás, el Señor lo reprenda, tratará de imponer en el mundo, y ya está ocurriendo. Y esto consiste en hacer creer a muchas personas que la unificación de la Iglesia debe consistir en unir las creencias de todas las doctrinas en una sola religión. Tratará de unir el catolicismo, budismo, islamismo y demás doctrinas con la Iglesia evangélica verdadera, dando lugar a una sola y única religión mundial, haciendo creer que Dios es el mismo en todos los casos, y convenciendo a muchos de que la muerte de Jesús fue inútil como medio de salvación, cuando en realidad es el único camino de salvación. Este es el llamado ecumenismo, la religión del mismísimo demonio, la mentira final. La unión de la Iglesia, la formación del cuerpo de Jesús que espera Dios antes que sobrevenga el rapto anunciado, no consiste en unir iglesias físicas ni denominaciones, sino que se trata de unir a todo cristiano verdadero espiritualmente en Jesús, siendo todos de un mismo pensar y parecer. Y en ese proceso nos encontramos ahora. Estamos dando forma definitiva a su cuerpo y completando el número de quienes lo forman antes de que venga el fin anunciado. Recuerda todo esto para no caer en engaño, ni en palabras seductoras llenas de mentira y condenación. Este mensaje final es para ti, Iglesia que me escuchas. El Espíritu de Dios dice: dejad de batallar entre evangelistas, entre pastores, dar ejemplo de unidad. No busquéis vuestro propio bien, sino el bien común del cuerpo de Jesús. Dejad de criticar a los católicos. Dejad de criticar a los musulmanes. Dejad de criticar doctrinas de engaño como las sectas evangelistas conocidas. Predicad la verdad sin ira ni contienda. Amemos a nuestros enemigos. Somos diferentes al mundo. Seamos ejemplo de misericordia y amor, que vean reflejado en nosotros a Jesús mismo. Demos ejemplo de bondad y mansedumbre, y mediante la oración y ruego, dejemos el trabajo difícil para Dios, que no tiene imposibles. Hagamos frutos de justicia, de verdad y amor. Ser irreprensibles de pensamiento, palabra y obra. Aunque os crucifiquen con la boca con mentiras, no deis pie al mal. No paguéis nunca mal por mal. No tratéis de convencer a los engañados del mundo que se mantienen duros de corazón. Por desgracia, la mayoría no alcanzarán la salvación. Asegúrate, tú que me oyes, de no perder tu alma, que habiendo sido elegido,
no vengas a ser engañado y termines condenado y vomitado por Jesús de su cuerpo. Si estás en el camino, en la verdad, es hora de dirigirnos hacia Cades, la santidad. ¿Eres mensajero de la verdad o participas de la mentira? ¿Crees que puedes engañar y ocultar algo a Dios? ¿Y que podrás salvarte sin buscar la santidad? ¿Buscas la justicia de Dios o aún participas de la injusticia y de tu orgullo? Dime, tú que tanto sabes, ¿quién puede engañar a la verdad? Te espero, amado oyente, en el próximo programa, si tú lo deseas y Dios quiere, donde hablaremos de cuál es el nombre de Dios. Bendiciones, amada Iglesia. Somos uno en Cristo Jesús. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén.